Existe una pregunta que late bajo el suelo mismo de la creación, un interrogante tan antiguo y terrible que la mayoría de las almas temen siquiera susurrarlo en la intimidad de la noche. No es una pregunta sobre el porqué del sufrimiento, ni sobre el enigma de la muerte, aunque los abarca. Es sobre algo más primordial, más fundamental. Es la pregunta sobre el origen de la propia sombra. ¿Cómo fue posible que el veneno del mal, la semilla de la negación, brotara en el corazón de un ser tejido de pura luz, en el epicentro mismo de la santidad, en el lugar más sagrado e inimaginable del universo? Esta pregunta no busca una respuesta simple, pues su eco resuena en cada rincón oscuro de la historia y en cada pliegue secreto del corazón humano. Hoy, no vamos a contar simplemente una historia, vamos a abrir con reverencia un libro prohibido, un códice encuadernado en memoria cósmica y sellado con el fuego de una verdad peligrosa. Vamos a descender juntos a un abismo de tiempo y espacio para ser testigos del primer acto de traición, para contemplar la cicatriz original grabada a fuego en el rostro de la perfección. Esta es la crónica de la caída del ángel más magnífico, la historia del primer rebelde. Es una verdad tan cruda y tan poderosa que tiene el potencial de transformar para siempre tu percepción de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la soberbia y la gracia. Pero debo advertirte, entrar en este relato no es un acto pasivo, es cruzar el umbral de un campo de batalla espiritual. La narrativa que estás a punto de escuchar es un espejo y en él se reflejarán las lealtades de tu propio espíritu. Por eso, antes de dar el primer paso hacia el alba de los tiempos, te pedimos que prepares y fortalezcas tu espíritu con un gesto de intención consciente. Si tu corazón, en lo más profundo de su ser, se alinea con la luz y no con las tinieblas que de ella se desprendieron, si eliges la soberanía del Creador por encima de la rebelión del adversario, entonces este es el momento de hacerlo manifiesto. Deja tu me gusta, no como una métrica de vanidad, sino como una afirmación de tu voluntad, una declaración silenciosa de que te posicionas del lado de la luz en la gran narrativa cósmica que estamos a punto de desvelar. Comparte este video, no como un simple enlace en el vacío digital, sino como un escudo que ofreces para proteger a otra alma, como una antorcha que pasas para iluminar el camino de alguien que amas, una advertencia vital que todos necesitan escuchar en estos tiempos de confusión. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y únete a una comunidad que no teme mirar directamente a la oscuridad para comprender con mayor profundidad la inmensidad de la luz. Permanece con nosotros hasta el final, pues la bendición del verdadero entendimiento, la perla del conocimiento transformador, solo se concede a aquellos que tienen el valor de recorrer todo el camino, de enfrentar la pregunta hasta sus últimas consecuencias. Ahora, con el espíritu preparado y la intención firmada en el éter, respira hondo. Cierra los ojos por un instante. Estamos a punto de retroceder el reloj del universo, de volver al tiempo antes del tiempo, al silencio preñado de todo lo que alguna vez sería. Imaginen, si es que la mente finita puede rozar tal concepto, una existencia sin forma y sin vacío. No era la oscuridad, pues la oscuridad es una ausencia de luz, y aquí la luz aún no había sido separada. Era una ausencia total de dimensión, de arriba o abajo, de antes o después. No era el silencio, pues el silencio es la ausencia de sonido, y aquí el sonido aún no había sido concebido. Era una quietud vibrante, una plenitud tan absoluta que estaba repleta de todo potencial. Esta era la mente de Dios. Un océano infinito de conciencia pura, una unidad tan perfecta que era en sí misma, una sociedad perfecta de amor trinitario.
Pero el amor, para expresar su naturaleza más íntima y generosa, anhela un otro a quien amar. El amor verdadero no puede contenerse. Su esencia es derramarse, es darse, y así, de esta insondable voluntad de amar, un primer temblor, una primera intención, recorrió el ser infinito de Dios. No fue un sonido audible, sino una vibración primordial. Una nota fundamental que comenzó a tejer el telar mismo de la posibilidad, la estructura sobre la cual toda la existencia sería bordada. De este primer deseo, de este acto de amor autoexpansivo, nació lo que los místicos de eras posteriores llamarían la música de las esferas, la arquitectura armónica y matemática sobre la cual se construiría toda la realidad. Cada ley de la física que gobierna el girar de las galaxias, cada constante matemática que define la estructura del átomo, cada color del espectro lumínico, cada nota en la escala musical, todo esto eran apenas las primeras melodías, los primeros armónicos de esta sinfonía divina que comenzaba a desplegarse desde la eternidad hacia la existencia. Y para que esta música sublime no sonara en el vacío, para que tuviera oyentes capaces de percibir su belleza y partícipes capaces de interpretar su melodía, Dios concibió a los músicos, los primeros oyentes y los primeros intérpretes de su gloria. Los tejió, no de materia, sino de los hilos más puros de su esencia. Los tejió a partir de la luz de su pensamiento y del fuego de su voluntad. Creó a los seres angélicos. Surgieron en una cascada de gloria inimaginable, una erupción de conciencia y luz. No todos a la vez, ni todos iguales, pues la diversidad es un sello de la creatividad divina. Eran emanaciones directas de la voluntad del Creador. Cada jerarquía un reflejo vivo y consciente de un aspecto diferente de su infinito esplendor. Los más cercanos al trono inefable, los serafines, no eran tantos seres como eran amor puro e incandescente, fuego vivo cuya única existencia era un eterno acto de adoración, un éxtasis de amor tan intenso que velaban su rostro ante la gloria directa de Dios. Debajo de ellos, en perfecta armonía, los querubines, guardianes de la sabiduría cósmica, cuya mente vasta y profunda abarcaba los planos y los patrones de la creación, entendiendo los porqués y los cómos del diseño divino. Y así, en coros descendentes de poder y propósito, se desplegaban los tronos que transmitían la moción de Dios al universo, las dominaciones que administraban las leyes universales, las virtudes que vertían la energía divina en la materia naciente, las potestades, los guerreros celestiales que guardaban las fronteras de la realidad contra el caos potencial, y los arcángeles, los grandes mensajeros y ejecutores de los decretos más importantes de Dios. Cada uno, desde el más encendido serafín hasta el último ángel custodio, era una nota indispensable y perfecta en la sinfonía del ser. Esta era la sociedad de la luz, la civilización del cielo. Su trabajo era el éxtasis. Su labor consistía en guiar a galaxias infantes en sus majestuosas danzas espirales, en tejer los hilos de luz para dar color a una nebulosa, en afinar la precisa vibración cuántica que sostiene la realidad material. Su vida era una comunión ininterrumpida, una empatía tan perfecta y transparente que el gozo de un ángel era instantáneamente el gozo de todos. No existía el secreto, pues la luz de la conciencia de cada uno era visible para todos los demás como un color y una melodía única. No existía la soledad, pues todos eran parte de un único y vasto océano de alegría, propósito y amor compartido, fluyendo constantemente desde y hacia la fuente divina. Era una perfección dinámica, un ballet cósmico de creación y adoración sin fin.
Y en medio de este océano de maravillas insuperables, había una que era considerada la obra maestra del arte divino, un ser en quien la sabiduría, la belleza y el poder convergían de una manera única y deslumbrante. Su nombre era Lucifer, que significa portador del alba o estrella de la mañana. Era el sello de la perfección, el más excelso de todos los seres creados. Como el gran director de la Sinfonía Cósmica, no solo dirigía la música de la creación, sino que la sentía. Cada nota, cada vibración, desde el nacimiento de una estrella hasta el aleteo de una futura mariposa en un mundo aún no formado, resonaba a través de su propio ser. Era el ser más consciente de la belleza y el orden del universo, precisamente porque él era su principal administrador y custodio. La luz de Dios no solo brillaba sobre él, se refractaba a través de él en un espectro de gloria que ningún otro podía igualar. Durante eones inconmensurables, una paz y una armonía que desafían el lenguaje humano reinaron en este reino de luz. Pero entonces, en el silencio insondable del corazón de Dios, un nuevo movimiento fue compuesto. Una idea de una generosidad tan radical, de un amor tan arriesgado, que haría temblar los mismos cimientos de la creación y pondría a prueba la naturaleza misma de la lealtad, con una convocatoria que resonó no como un sonido, sino como una llamada directa a la esencia de cada ser. Dios convocó a todas sus huestes celestiales, desde los serafines más ardientes, cuyo fuego amoroso rodeaba el trono, hasta el último y más humilde de los ángeles en los confines del cielo. Todos se reunieron en una asamblea sagrada ante la inefable y sobrecogedora presencia del trono divino. Y no fue con palabras hechas de aire, sino con una visión de amor puro, infundida directamente en la conciencia de cada ser angélico, que Dios reveló su más grande y audaz proyecto: la creación de un nuevo tipo de ser, una criatura que no estaría hecha de espíritu puro y fuego celestial, sino de elementos más humildes, de barro y del aliento divino, un ser frágil, finito, atado al tiempo y destinado a la mortalidad. Pero con una dignidad sin precedentes, esta criatura sería creada a su propia imagen y semejanza. Llevaría en su interior el eco de la Trinidad, dotada de una mente para conocer, un corazón para amar, y lo más asombroso y peligroso de todo, una voluntad libre para elegir. Su destino final: compartir la vida eterna y la gloria del propio Dios. Se llamaría la humanidad. Un asombro sobrecogedor, una ola de mudo estupor recorrió los coros celestiales. Un silencio preñado de maravilla se apoderó de la asamblea. Luego, como una supernova de alegría, los serafines estallaron en una nueva y más profunda canción de amor, una melodía que celebraba esta increíble y nueva manifestación de la infinita generosidad de Dios. Los querubines se maravillaron ante la complejidad, la audacia y la profunda sabiduría del plan, viendo en él un tapiz de una belleza lógica y teológica sin parangón. Pero en un corazón, solo en uno, en el corazón del magnífico portador de la luz, ese silencio inicial no fue de adoración ni de maravilla. Fue un silencio frío, un silencio de cálculo, de conmoción, un silencio que rápidamente se agrió en una ofensa helada y profunda. ¿Pueden por un instante intentar imaginarlo? Ser la cúspide de la creación, ser el ser más bello, más sabio y más poderoso bajo Dios, ver en la visión divina la imagen de esta futura criatura de arcilla, esta cosa frágil, biológica, efímera, y sentir por primera vez en toda tu existencia una emoción completamente nueva, una emoción corrosiva: el asco. Para Lucifer, el maestro artista, el esteta supremo, la humanidad era una obra de arte inferior, una propuesta grotesca, una mancha de barro en su perfecto y limpio lienzo cósmico. Esta fue la primera y más sutil raíz de su caída: la ofensa estética,
el desprecio del artista por una obra que consideraba indigna de su creador. Luego, su mente, la más brillante y analítica del universo, comenzó a procesar, a desmenuzar el plan divino, y en su vasta e inigualable inteligencia encontró lo que su creciente orgullo comenzó a etiquetar como una falla lógica fatal. Un ser dotado de libre albedrío razonó en el silencio de su ser interior, mientras los cantos de júbilo de sus hermanos resonaban a su alrededor, pero atado a las pasiones de la carne, a la enfermedad y a la mortalidad. Es una receta para el caos, es una contradicción andante. Contaminarán la pureza del universo con sus errores, sus miedos, su suciedad. Romperán la armonía perfecta que yo, más que nadie, he trabajado durante eones para mantener. Se convenció a sí mismo, en un acto de autoengaño magistral, de que su preocupación no era egoísta, sino prudente, necesaria. Era su deber, como guardián del orden y la belleza, oponerse a este, en su opinión, capricho sentimental de Dios. Esta fue la segunda y más fuerte raíz: la arrogancia intelectual, la soberbia de la mente que se cree más sabia que su propia fuente. Pero el golpe final, el que encendió la brasa de su orgullo hasta convertirla en un infierno rugiente, fue la implicación personal de este plan. La visión divina dejó inequívocamente claro que los seres angélicos tendrían un nuevo rol en este nuevo capítulo de la creación: servir y proteger a esta nueva y frágil raza. Él, Lucifer, la estrella de la mañana, la joya más preciada de la creación, el virrey del cielo, arrodillarse para servir a una criatura hecha de lodo y aliento. La idea era más que una ofensa. Era una degradación cósmica, una humillación insoportable. Yo, que reflejo la gloria de Dios como ningún otro ser puede hacerlo, se dijo en un monólogo interno que sellaría su destino. Debo ahora dirigir mi luz para que ilumine a estos seres imperfectos y mortales. Debo convertirme en su guardián, en su siervo. Jamás. Mi propósito es más alto. Mi ser es más noble. Mi luz fue creada para reflejar la divinidad, no para calentar el barro. Esta fue la tercera y mortal raíz: el orgullo personal desmedido, una soberbia tan inconmensurable que se atrevió a juzgar el decreto de su propio creador. Este amor propio herido, inflamado, se transformó rápidamente en una justificación para la insurrección. Comenzó a verse a sí mismo no como un traidor, sino como un salvador. Se erigió en su propia mente como el verdadero defensor de la perfección y la santidad del cielo, en contra de un Dios que en su nueva y distorsionada opinión se había vuelto sentimental, irracional y descuidado. Y una vez que la primera criatura creyó en su propia mentira, se dedicó con toda su formidable habilidad a difundirla. Su campaña de seducción fue una obra maestra de la manipulación psicológica y la retórica. No comenzó con un grito de guerra, sino con un susurro en los pasillos de luz del cielo. Se acercó a Azariel, un poderoso querubín, conocido y respetado por su lógica impecable y su profunda devoción al orden cósmico. No lo confrontó con una rebelión abierta, lo invitó a un diálogo filosófico en los confines de una nebulosa que ambos habían ayudado a diseñar. Azariel, viejo amigo mío, comenzó con un tono de sincera perplejidad, su luz parpadeando con una falsa preocupación. Contemplo el nuevo plan de nuestro Creador y mi mente, que Él mismo creó para buscar la coherencia, no encuentra el equilibrio. Nos pide que introduzcamos un elemento de caos impredecible en un sistema de orden perfecto. Se nos pide que valoremos la debilidad inherente por encima de la fuerza probada. Dime, ¿no contradice esto los mismos principios de verdad y lógica sobre los que se fundó toda la realidad? No te pido que dudes de la bondad de Dios.
te pido que uses el don de la sabiduría que Él te dio para analizarlo conmigo, para ayudarme a comprender. Azariel, halagado de que el gran Lucifer buscara su consejo y, genuinamente perplejo por las preguntas planteadas, aceptó el debate. Y ese fue su primer y fatal error. Lucifer, con una paciencia infinita y argumentos llenos de verdades a medias y lógicas retorcidas, lo guió paso a paso, como un pastor lleva a una oveja al matadero. Lo llevó a la conclusión de que el plan de Dios era, desde un punto de vista puramente lógico, defectuoso, y por lo tanto, oponerse a él no era un acto de traición, sino el acto más racional y, en última instancia, más leal al verdadero y perfecto orden del universo. Con otros usó tácticas diferentes y personalizadas. A las potestades, los ángeles guerreros, guardianes de la estructura cósmica, les habló de honor mancillado y de fuerza devaluada. ¿Es vuestra fuerza, forjada en el fuego celestial, destinada a proteger a seres que mueren con una simple enfermedad?, le susurró. A los coros inferiores, a los ángeles cuyo servicio era más humilde, les predicó una falsa igualdad y liberación. ¿Por qué debe existir una jerarquía tan rígida? ¿Por qué servir a otros, ya sean los tronos o estos nuevos humanos? Sed dueños de vuestra propia luz, de vuestro propio destino. Y a todos, a cada ángel que prestó oído a su veneno melódico, les ofreció una alternativa seductora, un universo nuevo y mejorado, gobernado no por el decreto inescrutable de un monarca distante, sino por la razón, el mérito y la voluntad de los seres más capaces e iluminados. Un universo donde él, por supuesto, por pura lógica y capacidad, sería el primero entre iguales, el presidente de una república celestial. La duda, una emoción desconocida hasta entonces, se extendió como una plaga silenciosa y sutil. La perfecta y única sinfonía del cielo comenzó a llenarse de disonancias, de susurros en las sombras de las estrellas, de miradas recelosas, de facciones que se formaban en torno a ideas y no en torno al amor divino. Una tensión helada, nunca antes conocida, comenzó a resquebrajar la comunión perfecta, mientras su ejército, invisible de descontentos, crecía en número y convicción. En el núcleo del ser de Lucifer, la decisión final se forjaba en el crisol de su soberbia incandescente. El yo, que había comenzado como un pensamiento de ofensa, luego se convirtió en un argumento lógico y ahora se transformaba en un manifiesto, en una declaración de independencia ontológica, no solo de Dios, sino de la realidad misma tal como había sido creada. El profeta Isaías, miles de años después, recibiría una visión, una ventana auditiva al epicentro de ese momento, permitiéndonos escuchar el juramento silencioso que Lucifer hizo en su corazón, el verdadero acto de creación del infierno, la fórmula de la autodeificación. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, exaltaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. El juramento fue hecho. La elección, sellada irrevocablemente en la eternidad. Y entonces, el susurro que había envenenado el cielo se convirtió en un grito de desafío abierto, un rugido de orgullo que rasgó la tela misma de la realidad, un no cósmico que se enfrentó al sí creador de Dios. La armonía del cielo se hizo añicos en un instante. El sonido de la traición fue como el de un cristal infinito que se quiebra. Por primera vez en la historia de la existencia, el amor incondicional fue respondido con odio deliberado. La lealtad fue pagada con traición calculada. La comunión fue rota por la insurrección. La guerra había comenzado, pero no fue una guerra de espadas y lanzas como las que conocerían los hombres. Fue una guerra de naturalezas, una batalla de voluntades.
Un ataque de un ángel rebelde era un grito ontológico de «yo», una onda de choque de ego puro que buscaba imponer su propia realidad subjetiva, una vibración de soberbia que corroía y deformaba la santidad de todo lo que tocaba. La defensa de un ángel leal era un himno de él, una afirmación resonante de la verdadera y única realidad, la de Dios, una canción de humildad y amor que sanaba y restauraba el orden donde la disonancia intentaba reinar. Era, en su esencia más profunda, una batalla por la definición misma de la existencia. En el centro de la defensa celestial, como un pilar de luz inquebrantable, se alzó el arcángel Miguel. Su poder no residía en ser el más fuerte, pues Lucifer lo superaba en dones. Su poder residía en su absoluta y total humildad y lealtad. Su grito de guerra no fue una estrategia de combate, sino una pregunta retórica, una verdad fundamental tan simple y tan obvia que desarmaba la compleja y retorcida lógica del enemigo. Con su voluntad y su voz resonando por todo el cielo, proclamó Mecael, que en la lengua angélica significa ¿quién como Dios? Esa pregunta, esa simple y aplastante verdad, era el arma más poderosa del universo, porque ante ella toda soberbia se revela como lo que es una locura, una ilusión. La batalla fue de una intensidad cósmica inimaginable, pero en la escala del tiempo eterno fue breve. El poder finito de la criatura, por más grande y glorioso que sea, no puede prevalecer contra el poder infinito de su Creador. La luz unificada de los ángeles que permanecieron en la lealtad a Dios, concentrada en el grito de Miguel, actuó como un disolvente para la mentira, expulsó, por pura incompatibilidad de naturalezas, a las luces fracturadas, egoístas y autorreferenciales de la rebelión, y entonces la caída, un evento de una violencia y una finalidad que la mente humana no puede concebir. No fue un simple desplazamiento físico, fue un desgarro ontológico. Como un rayo negro, Lucifer fue arrancado del tejido de la realidad celestial, y en esa caída vertiginosa a través de las dimensiones, ocurrió la terrible y espantosa metamorfosis. La luz que había robado y reclamado como propia, al ser desconectada de su fuente, implosionó sobre sí misma, dejando un vacío insaciable, un agujero negro de necesidad y odio en el centro de su ser. Su legendaria belleza no desapareció, sino que se convirtió en una máscara grotesca de ira y desesperación. Su sabiduría inigualable se retorció y se convirtió en astucia, en una inteligencia dedicada únicamente a engañar, a corromper y a destruir. El portador del alba, la estrella de la mañana, se convirtió en Satán, que significa el adversario. Fue arrojado junto con la tercera parte de las huestes celestiales que lo siguieron en su locura, no a un lugar, sino a un estado de ser que ellos mismos habían creado con su elección, la separación eterna, el exilio autoimpuesto de la fuente de toda vida, toda luz, toda alegría y todo amor. Crearon el infierno. De vuelta en el cielo, la guerra había terminado, la disonancia había cesado, pero la victoria no trajo júbilo ni celebración. Por primera vez en toda la eternidad, reinó el silencio. Un silencio pesado, denso, cargado con el peso de una nueva emoción, el dolor. Los coros celestiales, por primera vez, estaban incompletos. Había lugares vacíos en la gran asamblea. Había voces que faltaban en la sinfonía cósmica. Los ángeles leales experimentaron por primera vez la herida de la pérdida, el dolor agudo y amargo de la traición de sus propios hermanos. La perfección del círculo se había roto. El cielo ahora tenía una cicatriz, un recuerdo eterno y doloroso de que incluso la criatura más perfecta y gloriosa, dotada del don supremo, del libre albedrío, podía elegir la nada en lugar del amor, la soberbia
en lugar de la comunión, el yo en lugar de Dios. Y la pregunta que ha atormentado a la creación y a la humanidad desde entonces permanece suspendida en el cosmos. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios omnipotente y bueno permitió que esto sucediera? La respuesta, tan profunda como el amor mismo, es el misterio del libre albedrío. Dios no desea la obediencia de los autómatas ni la adoración programada de los robots. Anhela el amor genuino de los hijos. Y el amor, para ser real, para tener algún valor, debe ser una elección libre. Al permitir la posibilidad aterradora de un no, Dios hizo posible la gloria incomparable de un sí genuino, voluntario y entregado. La omnipotencia divina no se demostró evitando la caída, pues eso habría negado la libertad que Él mismo había concedido. Se demostró en su plan, ya existente desde antes de la fundación del mundo, para redimir esa caída y sanar esa herida a través de un acto de amor aún más radical y asombroso que la propia creación. El sacrificio de su propio Hijo por esa misma humanidad frágil y mortal que, sin saberlo, fue el catalizador de toda la tragedia cósmica. La guerra que comenzó en el cielo no terminó con la caída de Satanás. Solo cambió de escenario. Ahora esa misma guerra tiene lugar aquí, en el suelo sagrado y disputado de cada corazón humano. La misma elección que se le presentó a Lucifer se nos presenta a cada uno de nosotros, cada día, en cada decisión. El orgullo de Lucifer, su seré como Dios, es la esencia del pecado original del universo, y cada acto de egoísmo, de soberbia, de autosuficiencia nuestro, es un eco de ese primer y terrible grito de rebelión. Y cada acto de amor, de humildad, de sacrificio y de obediencia, es una afirmación de la respuesta de Miguel: ¿quién como Dios? La caída de Satanás no es, por lo tanto, una simple doctrina teológica o un mito antiguo. Es un espejo oscuro. Es una advertencia eterna de que nuestros mayores dones, nuestra inteligencia, nuestra belleza, nuestro talento, nuestra fuerza, si no se entregan a Dios en humilde gratitud, pueden convertirse en las herramientas de nuestra propia y terrible condenación. La pregunta ha quedado suspendida en el aire y ahora resuena no en el cosmos, sino en el santuario más íntimo de tu alma. En esta guerra continua por tu lealtad, ¿a qué voz eliges escuchar? ¿A la voz seductora de la soberbia que te susurra al oído: serás como un dios? No necesitas a nadie, tú eres el centro de tu universo. ¿O a la voz firme y humilde de la verdad que responde desde lo profundo de tu conciencia con la pregunta que lo ordena todo: ¿quién como Dios? No creas ni por un solo instante que la historia que has escuchado es un eco lejano y polvoriento del pasado. Es el prólogo de tu propia vida. La caída de Lucifer no fue el final de la guerra, fue el pistoletazo de salida para la batalla por el alma de la humanidad. Su orgullo es el molde, la plantilla de toda tentación. Su caída es una advertencia eterna que resuena en cada decisión, grande o pequeña, que tomas cada día. Ahora mismo, mientras mi voz se desvanece y el silencio te envuelve, esa misma elección primordial se presenta ante ti, clara y desnuda. La batalla del cielo se libra hoy, aquí y ahora, en el campo de tu corazón. Por eso, hoy no te pedimos que simplemente cierres este video y continúes con tu día. Te pedimos que tomes una acción deliberada que refleje la elección que has hecho en tu espíritu. Que tu paso por aquí deje una huella de luz, una declaración de lealtad en este campo de batalla digital. Primero, desciende a la sección de comentarios. La neutralidad es una ilusión peligrosa en esta guerra espiritual. Queremos que hagas de tu comentario un acto de voluntad, un sello de tu decisión. No es necesario que escribas un tratado teológico. Haz una declaración simple y poderosa que salga de tu corazón. Escribe: yo elijo a Dios,
o luz sobre tinieblas. Que el vasto mundo digital, a menudo un lugar de oscuridad y conflicto, sea testigo de la postura que tu alma ha decidido tomar hoy. Segundo, que tu me gusta sea más que un algoritmo, que sea una oración, que ese simple clic se convierta en una afirmación consciente, en un voto por la luz frente a la oscuridad. Cada me gusta es una pequeña vela que se enciende en la penumbra, demostrando que somos muchos, una legión de almas que elegimos el camino de la humildad, la gracia y la lealtad al Creador. Tercero, conviértete en un guardián para otros, como Miguel lo fue para el cielo. El conocimiento que has recibido no es solo para ti, es un arma para la defensa y un escudo para la protección. Hay personas que amas, amigos y familiares, que caminan por el mundo sin entender la estrategia sutil y milenaria del adversario. Al compartir este video, no estás simplemente enviando un enlace, estás armando a otra alma, estás poniéndote como un centinela en la muralla para advertir del peligro que acecha en las sombras del orgullo y la autosuficiencia. Y finalmente, si sientes en lo profundo de tu espíritu que esta lucha es real, que es diaria y que es la más importante de todas, entonces únete a nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones. No para ver un video más en tu feed, sino para unirte a una comunidad de almas que se niegan a rendirse, para continuar armándote con el conocimiento, la fe y la fortaleza que necesitas para ser victorioso en la guerra que verdaderamente importa, la que se libra dentro de ti. Cada una de estas acciones, aunque digitales, es un eco de tu elección interior. Que la gracia infinita de Dios Todopoderoso selle la decisión que has tomado en tu corazón hoy. Que Él te dé la fuerza para elegir la humildad cada mañana al despertar y que su luz inagotable te guíe siempre a través de todas las sombras y pruebas de este mundo. Permanece en la luz.